Bueno, buenas tardes amigos y amigas de Pasión Handball. Estamos nada menos que con Alberto Urdiales, un ídolo de la infancia de muchos de los que estamos viendo acá. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, ¿qué tal vosotros? ¿Cómo estáis? Bien, bien, la verdad que no podemos creer todavía poder estar hablando con vos. Como ya le dije a algunos de tus compañeros de esa edad, somos una generación que nos poníamos el despertador para ver TV a la mañana y pescar algún partido. Hemos llegado a grabar en VHS partidos y verlos repetidos porque era nuestra forma de consumir el balonmano, que era lo que podíamos hacer. Pues encantado, la verdad que es un placer para mí que tener todavía gente que se acuerde de uno al otro lado del charco. No, por supuesto, nos acordamos y digamos, la verdad que con mucha admiración. Yo creo que la tuya fue una generación que nos marcó mucho, no solo el balonmano español, digamos, que por ahí ahora ha tenido unos éxitos más en cuanto a ganar, sino en general, ¿no? Tu camada de la selección española y los equipos en los que estuviste creo que han sido un norte para todos nosotros los amantes del balonmano. Tuvimos la suerte, te voy a comentar un poquito de esa generación, fue la generación previa a los Juegos Olímpicos de Barcelona. Eso significó un impulso enorme para todos los deportes, se hizo un seguimiento muy grande y aparecimos esa generación que tú comentas de jugadores de los años 68, 70, esa generación de los Masip, Garralda, Urdangarín, etcétera, jugadores que ya despuntamos en categorías jóvenes y que luego fuimos los primeros en llevar las primeras medallas a nuestra selección. Y sabés que una cosa que a mí me llama mucho la atención y que me agrada mucho es que ustedes me dan la sensación de que en nuestro país con esta cuestión del fútbol se ha creado como una esfera de que solo sirve ganar y que del segundo no se acuerda nadie. Y sin embargo el valor que ustedes le han dado a la medalla, por ejemplo, yo me acuerdo cómo festejaron la medalla de bronce de Atlanta 96, digo, dando un mensaje positivo, ¿no? Que en el deporte lo importante es competir, es ganar y que no solo ser campeón sirve, sino que, por ejemplo, esa medalla para ustedes fue muy importante. Sí, sí, nosotros somos una generación que creíamos además que ganar no tenía que ser el objetivo, sino tenía que ser el resultado, la consecuencia de un trabajo bien hecho, de un compañerismo, de una ilusión, de un objetivo común, ¿no? Nunca nos propusimos ganar como objetivo básico, sino que creíamos que ese tenía que ser el resultado de hacer bien las cosas. Y afortunadamente, pues esa generación ya en el 96, antes de Atlanta, en el Campeonato de Europa conseguimos entrar por primera vez en una final de un campeonato grande y conseguir ese billete para los Juegos de Atlanta que posteriormente nos dio la primera medalla olímpica. Fue, ya te digo, una consecuencia de mucho trabajo, de mucha gente, de mucha ilusión y no buscando el resultado en sí mismo, sino como la consecuencia de algo bien hecho. Alberto, y ¿sabés que casualmente el europeo que mencionás de Sevilla, que les dio la plaza para Barcelona, para los Juegos de Atlanta, no sé por qué, si era porque era en España o algo, pero acá en Argentina lo pudimos ver, creo que también el horario era amigable, y yo me acuerdo que era chico y mi primer contacto con el balonmano internacional fue un gol tuyo de Rosca Labrov impresionante, y dije, wow, yo quiero hacer eso, yo no sé cómo se hace, pero yo quiero hacer eso, porque claro, vos estás en un país donde el balonmano es mucho más frecuente, para nosotros era... Yo cuando en mi casa, por ejemplo, dije que iba a jugar a balonmano, me miraron como diciendo, ¿qué es eso, no? En cambio, conocerte a vos y estar hablando con vos ahora es una emoción muy grande por eso. Bueno, la verdad que en esa época, además, en Barcelona, en España, a nivel de clubes, dominábamos el balonmano mundial, prácticamente éramos campeones de Europa en la época de Barcelona, Bidasoa, Ateca. Creo recordar que fueron 7 o 8 años seguidos ganando la Copa de Europa. Los mejores jugadores del planeta estaban jugando en nuestra liga, en nuestra competición, y eso nos hacía mejorar y estar un poquito a la vanguardia del balonmano mundial. Coincidiendo además con ese campeonato de Europa que era en casa, con la ilusión de poder participar en Atlanta 96, pues la verdad que se juntó todo, ¿no? Fue una explosión de juego, de jugadores, de todo. Fueron unos años muy bonitos de balonmano. Aparte me acuerdo que el estadio, el pabellón totalmente lleno como locos con ustedes y la verdad que ese partido contra Yugoslavia durísimo, les pegaron. Yo me acuerdo que hay un gol donde te contactan en el aire, hay un jugador que le pega a uno, le pega a otro, ¿no? Terrible fue. Sí, sí, la verdad que fue un partido durísimo y además he tenido la suerte de verlo varias veces y porque yo sigo comentando que quizás es el partido más importante de la historia del balonmano español porque era la primera vez que España se metía en la lucha por las medallas, nunca había estado arriba, daba el billete para los Juegos. Yugoslavia era una selección potentísima, tenía los Vujovic, los Perunicic, Botulia, Stojanovic, tenía Stefanovic, un equipazo. Incluso en la previa, me acuerdo en unas declaraciones de Vujovic en el periódico de Ciudad Real, fue en el pabellón David de Santa María de Ciudad Real, unas declaraciones de Vujovic diciendo que nos iban a ganar fácil, que eran la mejor selección del campeonato, que solo el arbitraje le podía hacer que nosotros estuviéramos cerca de ellos, etcétera.
Y yo me acuerdo que era compañero de habitación, esta anécdota la he contado muchas veces. Talan es un jugador bueno, aparte de que es todo corazón, se encabronaba con una facilidad que no te puedes ni imaginar. Y bueno, estuvo la noche anterior y el día previo al partido blasfemando, rajando, voy a matar a este yugoslavo, ¿cómo puede decir eso, este cabrón? Y bueno, recuerdo además que en esa final acaba metiendo un lanzamiento entre las piernas de Bujovic, por debajo de las piernas. Yo creo de los goles más bonitos y más importantes que he visto en mi carrera deportiva. Y la verdad que dio un plus de motivación al equipo en las declaraciones de Bujovic cuando había dicho que nos iban a ganar, ¿no? Entonces, tengo muy buenos recuerdos de ese partido en particular. ¿Sabes qué, Alberto? Antes de repasar un poco la carrera ahí, club por club, te quería preguntar una cosa que siempre me llamó la atención, es, digamos, ¿cómo conseguiste? Fuiste el primer jugador al que vi, digamos, con este recurso de los fuertes flojos, de la rosca. ¿Cómo conseguiste desarrollar esas cosas en una época donde era medio novedoso, ¿no? Y no había, hoy, por ejemplo, un chaval pone YouTube y qué sé yo. En tu época era más difícil, digamos. Yo veía y digo, ¿cómo hace estas cosas este tipo? ¿Dónde las saca? Los teníamos en la liga, los teníamos en la liga. Yo creo recordar, además de las primeras roscas que vi, era Marichel Boinea, un jugador, un extremo rumano, que además militó en el Valencia, en Alcira, en Avilés Alcira, y le teníamos en la Liga Española. Y yo era un jugador también que lo veía por la televisión, igual que veíamos la metaloplástica de esos años, los mejores jugadores del planeta, ¿no? Al final hacíamos por imitación, en los entrenamientos practicábamos, pero lo que tú dices, no teníamos la información como tiene ahora todo el mundo, que puedes ver cualquier tutorial de absolutamente todo. En aquella época improvisábamos mucho y practicábamos. Sí que es verdad que entrenábamos muchas horas, dedicábamos mucho tiempo y en ese tiempo pues siempre teníamos un ratito para estas frivolidades. Alberto, y en esos momentos, ¿a quién mirabas vos, digamos, jugadores contemporáneos tuyos en los que te fijaras? Mira, yo tenía un referente que era un extremo derecho húngaro que se llamaba Ivansic, que luego ha tenido descendencia también jugando en la máxima categoría. Es el primer jugador al que le vi yo hacer roscas, le vi decir cosas realmente diferentes al resto de la gente, ¿no? Era un jugador que, bueno, la gente de mi edad, un poquito mayor, te lo puede decir, era realmente una auténtica delicia. Un extremo derecho húngaro, Ivansic, que era, bueno, era capaz de soltar balones en contraataque, engañando, bueno, hacía cosas que no hacía nadie en el planeta. ¿Sabés qué? Y otra cosa que me llama la atención, esto ya además en tu etapa como comentador, ¿no? Ahora, pero fuiste de las primeras personas que escuché hablar de los tiempos del lanzamiento, ¿no? Diciendo esto de que a vos te parece más importante cuándo y no a dónde el lanzamiento, ¿no? ¿Eso lo aprendiste como jugador o ya después? Lo aprendí en el jugador también porque por el tema de los lanzamientos de 7 metros, ¿no? Yo siempre fui un especialista a 7 metros, lanzaba mucho y te dabas cuenta que muchas veces el portero adivinaba dónde tú localizabas el lanzamiento, pero él se anticipaba o tú retrasabas un poquito el lanzamiento lo justo para que no llegara al momento justo en el momento adecuado, ¿no? Al sitio justo en el momento adecuado. Y por eso digo que muchas veces que no es tan importante la localización como el momento del lanzamiento. Si el portero no sabe cuándo vas a lanzar tú, cuándo vas a soltar el balón, para él es mucho más difícil detenerlo. Totalmente. Bueno, es un concepto, me parece que súper interesante y para difundir entre los chicos, ¿no? También porque a veces parece que Hansen no tira 150 kilómetros por hora y lo único que vale es eso y muchas veces es también el tiempo, la colocación, la ubicación, el recurso. Vos siempre fuiste un jugador de mucho recurso. Sí, nunca destaqué por la fuerza precisamente y eso en un balonmano tan duro como el de nuestra época, tan fuerte, pues te obligaba a buscar recursos. A mí yo siempre comentaba que yo aprendí a fintar no por fintar en sí mismo, sino para evitar los golpes de los compañeros, porque claro, todo el mundo quería pegar a todo el mundo y evidentemente cuando eras muy rápido y eras muy hábil, pues evitabas muchos golpes, ¿no? Que es lo que se trataba. Sí que es verdad que al final el jugador busca adaptarse, busca solucionar los problemas que se le van planteando y sobre todo ser efectivo, ¿no? Y en este caso, mi caso no era la fuerza, sino era más la habilidad, la colocación, el tiempo, la variedad de lanzamiento, que el portero nunca supiera cada vez que tú saltabas dónde podía ir el balón, ¿no? Eso para mí yo creo que una de las grandes, sobre todo los extremos, de los grandes valores que tiene un extremo, ¿no? Si el portero no sabe dónde va a ir la pelota, por mucho que quiera, es muy difícil detenerla. Alberto, ¿y sabés qué otra cosa que también me pregunto es cómo lograbas ese nivel de rendimiento en una época donde había unos porteros extraordinarios? Porque no, es Benson, Olson, digamos, un nivel de arqueros impresionante.
Bueno, pues mucho entrenamiento. También teníamos nivel de arqueros en nuestros propios equipos y eso, al final, si tú eres capaz de tener un equipo que te obliga a entrenar al 200% y a exigirte al 100% cada vez que estás delante de un portero, esto es natural. Pero sí que es verdad que te comento, en esa época en la Liga Española teníamos 5 o 6 equipos de máximo nivel europeo. Probablemente los 3 o 4 mejores equipos de toda Europa eran españoles. Estaba el Barça, estaba el Vidasoa, estaba el Portland San Antonio, estaba el Teca, el Valladolid, la de Mar de León. O sea, teníamos 6 o 7 equipos que podíamos dominar. De hecho, las competiciones europeas las ganábamos sistemáticamente año tras año, ¿no? Y eso es lo que nos hacía mejorar a los jugadores. Cuando tú tienes una liga potente, tienes equipos muy potentes en los cuales te obliga siempre a estar al 200%, evidentemente la mejora es automática y, claro, si te enfrentas a los mejores o estás al nivel de los mejores o te quedas atrás. Alberto, y ahora que me decís eso, por ejemplo, te pregunto, ¿cómo podemos justificar, digamos, el éxito del balonmano español actual cuando la Liga Sobal de hace unos años, digamos, ha ido perdiendo peso? Y creo que si uno saca al Barça, es una liga de presupuestos muy inferiores a las de otros lugares del mundo, ¿no? Sí, sí, muy, muy inferiores. Ahora mismo yo diría que quitando Fútbol Club Barcelona y algún equipo más, la Liga Sobal es una liga semiprofesional, ¿no? La mayoría de los jugadores trabajan y juegan o estudian y juegan, ¿no? No hay una dedicación prácticamente exclusiva y, de hecho, las horas que meten ahora en entrenamiento los equipos de arriba de nuestra liga son mucho menores de las que eran antes. Pero sí que es verdad que tenemos una muy buena cantidad de jugadores fuera en las mejores ligas. Yo pongo siempre el ejemplo de Suecia, ¿no? La mejor Suecia de los 90 no tenía un solo jugador jugando en Suecia, estaban todas en Alemania o en Dinamarca. La mejor Yugoslavia de su época tenía todos los jugadores fuera, o la mejor Rusia, ¿no? Al final lo que haces es variar la forma que tienes de trabajar, de seguimiento. Mira, Jordi Rivera actualmente tiene un equipo solo trabajando para él de seguimiento de todos los jugadores que están por ahí fuera. Igual maneja una lista, iba a decir, de 40 jugadores en los cuales todos los partidos que se disputan los tiene grabados, los tiene descargados, los tiene analizados y los tiene perfectamente estudiados. O sea, él cuando convoca a un jugador sabe todos los lanzamientos que ha hecho durante toda la temporada, la efectividad que ha tenido, los momentos que ha tenido, en qué ha estado bien, en qué ha estado mal. Ahora mismo hay un seguimiento y un control absoluto. O sea, no hay un jugador que aparezca o desaparezca de la selección sin un motivo muy claro, muy analizado y muy estudiado, ¿no? Eso quizás es uno de los grandes valores que ha introducido Jordi ahora mismo en el trabajo en nuestra selección. Pero Jordi es una persona que cree firmemente, y los que trabajamos con él así nos lo traslada día a día, que la excelencia no tiene por qué ser algo inusual o algo puntual. Él cree, y desde el convencimiento absoluto, que si tú todos los días te esfuerzas al máximo, todos los días trabajas con la máxima intensidad, todos los días pones toda la ilusión, puedes hacer que la excelencia sea algo cotidiano y no algo que aparezca de vez en cuando. Es un jugador excelente, no, es decir, ¿por qué no podemos trabajar excelentemente todos los días, tener jugadores que estén siempre con la ilusión máxima y que la excelencia sea el pan nuestro de cada día, ¿no? Yo creo que a través de ese trabajo y de ese contagio que hace él a todos sus componentes del equipo técnico y todos los jugadores, es lo que precisamente está llevando a nuestra selección pues, a ganar, como ha hecho, dos campeonatos de Europa seguidos. Bueno, eso también explica por ahí perfectamente esta cuestión de que a veces hay jugadores en una convocatoria y luego hay otros en otra, y uno dice, bueno, por ejemplo, con los extremos derechos, que a mí me interesa mucho y lo sigo, pasa, ¿no? Balaguer por ahí va a un torneo y después va Ferran a otro y está Aleix Gómez. Digamos, ellos mismos creo que cuando hablamos con ellos nos dicen que no se sienten fijos y que eso también es bueno, que mantiene la competitividad pese a sentirse un grupo, como vos decís, de 30 o 40 jugadores. Sí, además que los veteranos, en este caso los top, por así decirlo, como Raúl Entre Ríos, como Julen Aguinagalde, como lo de Gonzalo Pérez de Vargas, están muy implicados en esa forma de pensar y de trabajar del seleccionador y son los primeros que no tienen un atisbo de relajación en ningún momento, ni de la temporada, ni en cualquier trabajo que están con la selección, ¿no? Y esto, que tener un grupo de veteranos así dentro de una selección es oro puro, porque los jóvenes, como tú dices, llegan apretando, llegan con mucho nivel,
pero los veteranos son los primeros que les exigen siempre esa intensidad, esa ilusión, ese trabajo, este compañerismo, todos estos valores que tiene nuestra selección, los veteranos lo mantienen vivo y los jóvenes aprietan precisamente para que los veteranos sigan en esa línea, ¿no? Has comentado el tema del extremo derecha y además es curioso, ¿no? Porque quizás es el puesto donde actualmente en la selección española tenemos más cantidad y calidad de jugadores, ¿no? Has dicho Aleix Gómez, como has dicho David Balaguer, Ferran Soler, Caudio Odriozola, Álvaro Cabanas. Tenemos ahora mismo 6, 7 jugadores que podrían estar perfectamente en esa selección y esa competencia evidentemente es buena y es fundamental, ¿no? Fíjate la explosión de Ferran Soler, que fue el último, por así decirlo, en aparecer y ahora prácticamente es el mejor extremo derecho del planeta, ¿no? Jugando en el Paris Saint-Germain. En fin, siempre que está claro que la competencia sea buena y que los veteranos sean los capaces de transmitir la filosofía, la idiosincrasia de la selección y la forma en la que tienen de trabajar y de pensar, entre quien entre y salga quien salga de la selección, el grupo y el trabajo y el equipo no se resquebraja. Bueno, sabés, Alberto, que nosotros tuvimos la suerte el año pasado de organizar un torneo en Argentina internacional en una provincia de San Juan, que es un lugar, digamos, un poco periférico del país. Sí, lo sé. Con muy poca tradición y vino una selección B, entre muchas comillas, y el equipo de España era extraordinario. Estaba, por ejemplo, Aleix Gómez, que había jugado la Champions esa misma temporada. Entonces, increíble la cantidad y la calidad de jugadores, ¿no? Sí, además lo que te comento, aquí no la llamamos selección B porque precisamente creo que de los 16 jugadores que fueron a San Juan, 12 o 13 habían jugado ya y debutado con la absoluta, o sea que eran jugadores que estaban dentro del trabajo y que habían estado asiduamente con la selección. De hecho, Jordi está insistiendo mucho y estamos trabajando con varios grupos precisamente por eso mismo, ¿no? Tener controlados a los jugadores, tenerlos siempre atentos, siempre dispuestos en que en cualquier momento puede llegar la llamada para el equipo de arriba y con mucha gente joven y con mucha ilusión. Ahora, Jordi, qué increíble, ¿no? Porque quizás su carrera como seleccionador la hizo fuera de España, porque nosotros lo tuvimos un tiempito acá, creo que no lo supimos aprovechar. Y en Brasil realmente fue una explosión, fue como que cayera una bomba atómica de balonmano y llenó de campamentos, ¿cierto?, por todo el país y lo llevó a los Juegos Olímpicos. Y creo que el éxito que hoy tiene Brasil, que tuvo, por ejemplo, en el último Mundial, se debe a esto, ¿no?, a coletazos del trabajo que él hizo. Sí, lo tiene muy claro. Además, él es un loco del balonmano. Él vive 24 horas por y para el balonmano y a la gente que está alrededor de él se lo exige también, ¿no? Es un hombre que sueña, desayuna, come, cena, vive por y para el balonmano. Él podría vivir en una cancha perfectamente si le dejaran una cama, un escritorio, un vídeo y una televisión, probablemente podría vivir en una cancha. De hecho, fíjate que es curioso, esta semana hemos estado yo viendo unas instalaciones en Madrid, donde ahora tenemos concentrada la selección junior femenina, con unas instalaciones maravillosas. Y que José Hombrado es el portero internacional de la selección, es el director de esas instalaciones y él tiene el despacho justo detrás de la portería en una salita detrás y le miraba con una envidia diciendo, esto es lo que quiero yo, ¿no? Tener el despacho a pie de pista del 40x20 para poder estar del campo al despacho y del despacho al campo, ¿no? O sea que evidentemente es una persona además que su seña es el trabajo, es el trabajo, es el trabajo y trabajo. Y eso en un sitio donde le han permitido desarrollarlo y donde le han permitido trabajar y donde le han dejado plantar su sello y dejar su impronta, pues está claro que saca rendimiento siempre. Alberto, y sabés que yo la primera vez que te vi jugar a nivel de clubes, vos sos de Santander, pero te vi jugar en el Atlético de Madrid, en el primer Atlético de Madrid, ese mítico, ¿no? Sí. Tenía un equipo impresionante. Sí. Cuando llegué al Atlético de Madrid, pues estaba Cecilio Alonso, Lorenzo Rico, Rafa López León. Bueno, había una cantidad de jugadores internacionales. De hecho, el año anterior había disputado por primera vez un equipo español a la final de la Copa de Europa contra la famosa Metaloplástica ahí en el Palacio de los Deportes. Un Atlético que venía a ganar muchas ligas, de muchas Copas del Rey. Y él junto con el Barcelona eran los dos equipos dominadores de esa época. Yo cuento además que en esa época, fíjate, el presidente era Vicente Calderón. Y siempre digo lo viejo que soy, que a mí me fichó Vicente Calderón, que era el que, los jóvenes, el que daba el nombre al estadio, ¿no? En aquella época. Bueno, pero sí que es verdad que en ese Atlético de Madrid además se respiraba balonmano y bueno, en esa época ya te digo, jugadores como Cecilio Alonso, como Lorenzo Rico, que eran referentes nacionales que eran incluso más famosos que la mayoría de los futbolistas y que la mayoría de jugadores de baloncesto, ¿no? Esa, Alberto, la de Cecilio Alonso y Lorenzo Rico es una camada previa a la tuya, ¿no? Son más grandes que vos ellos.
Ellos fueron los que pusieron el balonmano en el mapa internacional. Consiguieron el primer campeonato del mundo B, ascendieron a la máxima categoría y fueron los que dieron los primeros pasos para que nuestra selección estuviera ya en la élite, ¿no? De hecho, ese grupo de gente consiguieron 2 quintos puestos en Juegos Olímpicos, en el Campeonato del Mundo de Suiza, en el 86. Y fueron los que dieron los primeros pasos importantes y los que plantaron la semilla para los que veníamos detrás, ¿no? Y yo creo que ellos fueron los que abrieron el camino y los que iniciaron la andadura y además ese grupo de jugadores que fueron tan famosos, que llegaron la mayoría hasta Barcelona 92 o gran parte de ellos y que fueron los que marcaron el camino. Alberto, ¿y cómo fue lo de jugar en el balonmano Cantabria, digamos, en tu tierra? ¿Fue significativo, digamos, teniendo en cuenta que sos de ahí, lo disfrutaste? Sí, porque es curioso, porque yo cuando salí de la categoría juvenil, a mí me ficha el Atlético Madrid y el equipo de allí, del Teca, ya estaba en División de Honor, pero eran los primeros años, todavía no estaba instalado en la élite. Claro, la llamada del Atlético Madrid se hacía poco menos que irresistible. Y yo cuando volví, el equipo ya era campeón de liga. Ya volví con los Talandus Iballe, Jakimovic, Mateo Garralda. Ya era un equipazo. Yo fui a completar un equipo que al año siguiente ganamos la liga y la Champions. O sea, que éramos, sin duda alguna, el mejor equipo del planeta. Teníamos, además recuerdo, jugadores, pues, como he dicho, Jakimovic, Dusevayev, Mateo Garralda, Chechu Villaldea, Yuri Nesterov, el pivote ruso. Estaba Matt Olson en la portería. O sea, teníamos realmente un equipazo y, bueno, de hecho, ese año fuimos campeones de Europa. Y como Talant es un poco ahí como lo que es Maradona en Nápoles, ahí en Santander, ¿no? Que revolucionó la ciudad, ¿no? Sí, con más mala leche todavía. No, es que yo tengo mucha amistad con él porque además he competido con él muchos años. Hemos estado en el equipo muchos años juntos y la verdad que la llegada de los dos, de Jakimovic y de Dusevayev, revolucionó completamente y puso al Teca la máxima como el mejor equipo del planeta, ¿no? Ganamos varias ligas seguidas, varios títulos. Claro, pero lo que pasa es que mantener este potencial económico siempre fue muy complicado para los equipos. No teníamos el apoyo detrás, el presupuesto detrás que tiene el Fútbol Club Barcelona. Y el Fútbol Club Barcelona, fíjate, después de que ganáramos nosotros la Champions en el 94, lo hizo el Bidasoa en el 95. Y quiero recordar que 5 años seguidos el Fútbol Club Barcelona ganó las siguientes, ¿no? Con una plantilla realmente soberbia y espectacular. Yo creo que ha sido el mejor equipo de la historia de nuestro deporte, ¿no? Ese Barcelona, de ganar 5 Copas de Europa seguidas, yo creo que en cualquier deporte es algo absolutamente impensable. Bueno, sabes que aparte lo que pasa es que pasan los años y parece menos probable que vuelva a suceder, ¿no? Sí, pasa con los récords, pero luego al final acaban batiéndose todos. Todo el mundo dice lo mismo. Cuando hay algún récord, hablábamos, fíjate, el otro día con un amigo que salta pértiga de Duplantis, decíamos, el récord de Busca no va a haber quien lo baja. Bueno, pues mira, ya lo ha batido Duplantis y todos los récords acabarán cayendo más tarde o más temprano. Llegará alguien que bata los de Bolt, llegará alguien que gane 5, 6, 7 Copas de Europa seguidas. Sí que es cierto que en un deporte como el fútbol es más complicado porque evidentemente la competencia es mucho mayor y el seguimiento y la inversión es 1000 veces mayor, pero en balonmano, ¿por qué no puede salir un equipo que sea capaz? Sobre todo porque es bastante más asequible la inversión que en un deporte grande como el baloncesto, como el fútbol. Alberto, y ahora aprovecho ahí que sos un multifacético y abarcás el balonmano desde muchos lugares y te pregunto, por ejemplo, ¿qué creés vos o qué es lo que creés que le falta a los equipos por ahí que tienen mucho presupuesto hoy como PSG y Vesprem para llegar a la Liga de Campeones? Porque a veces la terminan ganando equipos con un buen presupuesto, por supuesto, porque sin presupuesto es imposible, pero de menor presupuesto, ¿no? Montpellier, Vardar, equipos que no están en el mismo nivel económico y sin embargo ellos no pueden. Vemos que pasa, incluso lo vemos aquí con el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Que año tras año tiene una plantilla para llevarse la Champions y la competencia es feroz, es brutal. Pero yo creo que lo que les falta normalmente es paciencia a los dirigentes. Tener un proyecto consolidado. Fíjate el PSG. Cuando nosotros comentábamos de todo el dinero que puede tener el PSG, y ahí tengo un muy buen amigo como Raúl y Jota en ese equipo y tengo mucha amistad con ellos. Y al final lo que falta es paciencia, ¿no? Un proyecto que con Sander Sagosen, con Mikkel Hansen, con Nikola Karabatic, con probablemente los 3 mejores laterales izquierdos del planeta en el mismo equipo, en la misma posición. Dice, no hace falta igual tanta estrella, sino con un equipo, un plan de juego, un estilo. Al final,
hablamos muchas veces, cada partido es una batalla y los entrenadores son estrategas y los jugadores no dejan de ser los soldados que aplican muchas de las tácticas, pero la ilusión, las ganas, la sorpresa, el no tener la presión de ganar, son factores que en una Final Four, a un partido, pueden aparecer. Y, de hecho, las sorpresas que hemos visto, pues el año que ganó Talan Kielce con Talan, el Vardar de Raúl González, equipos que no eran a priori ni mucho menos los favoritos, pero que acaban obteniendo el título, ¿no? Yo creo que lo que le falta a equipos, como comentas, como el Veszprém, como el PSG, como el Kiel, es un poquito más de paciencia, un poquito más de gripo, de equipo, de grupo, de decir, no depender tanto de las estrellas, sino porque además en España lo hemos demostrado con nuestra selección, que no tenemos ningún lanzador excelso, no tenemos ningún top de 10 del mundo, no tenemos como Noruega tiene a Sagosen o Francia a Karabatic o Dinamarca Mikkel Hansen, pero al final acabamos ganando, ¿no? Porque al final pones otras cosas en liza. Es la maravilla de nuestro deporte y de los deportes colectivos, que al final el grupo siempre supera el talento individual, ¿no? Y yo creo que con un poquito más de paciencia, porque dinero y recursos, equipos como Veszprém, PSG lo tienen absolutamente todo, pero quizás un poquito más de paciencia les permitiría afrontar con más garantías esa Final Four, porque al final no deja de ser el objetivo de estos grandes equipos estar en esa Final Four y llevarse la Liga de Campeones. Alberto, y vos como español, ¿cómo ves esta cuestión? Porque estos dos equipos que probablemente sean de los mejores del mundo tienen un signo español muy importante, ¿no? Ya sea sus entrenadores y jugadores muy importantes dentro, teniendo un protagonismo absoluto ahí. Sí, yo siempre he dicho, desde hace muchísimos años, tenemos probablemente la mejor escuela de entrenadores del mundo. Hemos sacado muchísimos entrenadores y los hemos repartido por todo el planeta y en contra nuestra, porque cada vez los equipos aprenden y nos lo ponen más difícil a nosotros. Pero sí que es verdad que nosotros tenemos, sobre todo en el trabajo de grupo, en el trabajo en equipo y en la táctica, uno de nuestros mayores valores, ¿no? Yo creo que tenemos muy claro cuál es la forma en la que se debe trabajar para conseguir los objetivos y, sobre todo, cómo hacerlo tácticamente. Quizás el hecho de no tener jugadores muy grandes, muy lanzadores, muy fuertes, muy físicos, que puedan desequilibrar, nos obliga a un mayor trabajo técnico-táctico. Y eso redunda al final en el beneficio del colectivo, ¿no? Yo siempre he dicho que los equipos y los entrenadores españoles probablemente no sean los mejores, pero que son los que mejores juegan a balonmano seguramente. Alberto, y antes, ahí cuando hablamos de tu etapa en Teca, ¿no? Pasaba también, por ejemplo, vos me hablabas del Barça, esas 5 copas seguidas, que había años que el Barça ganaba la Champions, pero no podía ganar la Liga, ¿no? Y eso hablaba un poco de lo que era la Liga Sobal en ese momento. Sí, además lo comentábamos. Estamos ahora mismo en una situación que lleva el Barcelona no sé cuántos años ya sin perder un solo partido aquí en la Liga Española. Pero eso al final pues hace que quizás no pueda afrontar el resto de la competición europea con tantas garantías. Antes te comentaba, cualquier equipo que dará campeón de liga perdía 4 o 5 partidos y era lo más normal, ¿no? Y viajabas a León, a Valladolid, a Santander contra el Teca, a Bidasoa, a Irún, a Gáldara, a Canarias, a Barcelona. Había 5 o 6 equipos que sabías que te podían ganar perfectamente, incluso los de mitad de la tabla, ¿no? Y ese nivel hacía que luego, cuando competías en Europa, fue más fácil, ¿no? De hecho, creo que ha habido varios años también seguidos que el Barça fue campeón de Europa y ganamos la Recopa, otro equipo la EHF, o sea, todos los títulos europeos se venían para España, ¿no? Porque el nivel era realmente altísimo. Alberto, y me mencionaste hace un ratito un jugador que me parece a mí extraordinario y que probablemente esté un poco infravalorado, ¿no? Como Jakubowicz, que es un jugador extraordinario que donde estuvo ganó y que generaba con ese lanzamiento. Tenía el antebrazo de Popeye, me acuerdo. Yo tenía un lanzamiento con un recorrido corto increíble. Mira, a toda la gente, y hemos coincidido muchos en ello, Jakubowicz ha sido el mejor jugador ofensivo de la historia de nuestro deporte con mucha diferencia. O sea, y eso te lo digo yo y te lo dicen muchísimos jugadores que han coincidido con él. Un jugador de 1,85 m escaso, con 110 kilos de peso, que era capaz de pasar por encima, de lanzar, de saltar, de rectificar, de fintar al débil dejándote 2 metros, sacándote 2 metros de cuerpo. Bueno, era algo increíble. Jakubowicz sí que era un jugador que ofensivamente marcaba la diferencia. Yo he visto en un torneo en Alemania a los 2 porteros del equipo rival sentados en el banquillo, no quería salir a jugar ninguno de los dos, de la exhibición que estaba haciendo. Yo le he visto meter goles sin mirar a portería, bueno, cosas que no le he visto hacer a nadie y que las hacía con una naturalidad de lo que tú comentas. Y encima era un jugador que no se cuidaba absolutamente nada, que le gustaba mucho la cerveza, y era un compañero de equipo maravilloso.
pero que era un jugador que marcaba las diferencias. Yo te digo que he tenido muchos años, de hecho, yo soy el jugador que más años ha estado en el mismo equipo con Jakimovic. Yo estuve 8 años con él en Santander, 7 años en Santander y 3 con él en el Portland. Jugamos 10 años, 10 temporadas juntos. Y yo le he visto hacer cosas año tras año. Incluso el día de su retirada puso en pie a todo el pabellón allí universitario en Pamplona. Bueno, Jakimovic ha sido para mí, quizás al nivel de Bujovic, de Wislander, de Talan Dusevalle, pero como calidad, como jugador ofensivo, para mí ha sido el mejor de la historia de nuestro deporte. Alberto, y en cuanto a compañero ahí del ala derecha, yo recuerdo que en algún momento hiciste buena dupla con Mariano Ortega. ¿Con quién te llevabas bien ahí, que te pasaba el balón? Bueno, Mariano Ortega precisamente, pues no era un gran lanzador, jugaba mucho con los extremos. Mira, yo comento muchas veces, en una temporada en el Teca tuve de lateral derecho a Tushkin, el famoso lateral derecho de 2,2 metros. Me tiré una temporada, macho, que no tiré a portería ni 10 veces en toda la temporada con Tushkin. El balón que le llegaba era 2,2 metros. Ha sido también uno de los mejores lanzadores de la historia de nuestro deporte. Y no me pasaba un balón. Me dedicaba a contar los pases que daba por los partidos muchas veces porque no tocaba el balón. Es que no me hacía ni el primer pase para empezar a jugar. O sea, volvía de los partidos al vestuario y decía, si no me tengo ni que lavar las manos, no tengo resina, no toco el balón. Pero sí que es verdad que Mariano era un jugador con el que además tengo mucha amistad. Ahora es el entrenador del Balonmano Guadalajara, aquí en la Liga Sobal, y tengo mucha amistad personal con él. Vivimos muchos años juntos y bueno, es una persona maravillosa. Y lo que tú dices, era un jugadorazo que, bueno, como no era un gran lanzador, era más un jugón, pues le gustaba mucho darme balones y tal. Y yo los años que estuve con él de compañero en el lateral derecho disfruté muchísimo. Alberto, ahora vos me decías que ahí en Santander ganaron la Champions, pero después también ganaron la Recopa, ¿no? De Europa, que esa también fue importante. Esa fue muy importante porque éramos ya el Caja Cantabria, ya había desaparecido Teca, éramos el equipo de allí de la ciudad y sobre todo teníamos la plantilla, creo que recordar, de los 16 jugadores, 12 éramos de Cantabria, de aquí, de Santander, de la región. De hecho, acabamos esa Recopa, ese año ganamos esa Recopa ante el Dutenhofen alemán, con la mayor diferencia de goles que se daba hasta el momento. Creo que ganamos de 12, 13 en casa y de 3 o 4 allí, de 17, 18 goles al final la eliminatoria. Pero es que acabamos los 7 jugadores cántabros en pista, ¿no? Y eso para la ciudad y para la región y para sponsors pues significó muchísimo, ¿no? Poder ganar un título con todos los jugadores en pista de la misma ciudad que es el equipo, el sponsor y los patrocinadores, pues fíjate, era algo impensable, ¿no? Imagínate que el Real Madrid gane la Champions de fútbol con 11 madrileños o el Barça con 11 barcelonistas. Bueno, es algo completamente impensable, ¿no? Y nosotros lo pudimos hacer en ese año. Sobre todo en una época, ¿no?, donde cada vez los equipos parecen más una torre de Babel, ¿no? Uno ve al Barça y dice, ¿en qué idioma hablan estos tipos? Sí, bueno, ahora mismo el Barça, fíjate, el otro día hablando con Paco Caro, probablemente el Barça tenga este año la mejor plantilla de toda la historia de su deporte, ¿no? Por longitud, por calidad y lo que tú comentas. Tiene eslovenos, tiene franceses, tiene brasileños, tiene gente de todo el planeta. Pero es que son muy buenos todos, es que son los mejores, además de sus puestos, ¿no? Ahora mismo el Barça yo creo que este año es el gran favorito, pero porque además ha conseguido un equipo completamente compensado y bueno, yo creo que el problema que va a tener Xavi Pascual en el Barcelona este año es cómo ponerlos en forma todos, porque no va a haber minutos de calidad para todos, porque la Liga Española tiene el nivel que tiene. Y claro, los partidos en Liga dice, bueno, los más o menos habituales, pero son partidos que con los menos habituales ganan muy cómodamente. Y claro, al final el jugador de élite necesita minutos de calidad, de mucha competición, de mucha igualdad, de mucha presión, ¿no? Y eso si no lo tienes durante toda la temporada y muy de seguido, cuando llegas realmente a ganar los títulos y a disputarlos, tienes un déficit importante, ¿no? Le pasaba mucho, no sé si os acordáis, la época del Croacia de Zagreb, de Zagreb, que también ganó un par de Champions seguidas. Tenía muchos problemas porque, claro, ganaba todos los partidos en su casa prácticamente sin despeinarse y en esa época que solo había competición europea, que eran 4 o 5 jornadas antes de tal, pues tenía problemas para ponerse realmente en forma, ¿no? Y de hecho aprovechaban la selección, estos periodos de parón en la selección para ellos realmente trabajar más y meterse más en forma, ¿no? Yo creo que es un poquito el problema del déficit que tiene ahora mismo el Barça con respecto a los equipos que militan en la Liga Francesa o en la Liga Alemana. ¿Sabes que ahora que lo mencionás, nosotros siempre que hablamos con alguno, como, no sé, con Antonio Carlos Ortega o con Garralda, nosotros veíamos mucho también esos partidos famosos de Barcelona, Croce Zagreb, donde terminaban tirando sillas en la cancha o entraba la gente, ¿no? Y lo recordaban como una locura espectacular.
Sí, sí, bueno, hemos tenido algunos viajes a Zagreb y no solo a Zagreb, a Belgrado. Yo me acuerdo que nosotros con el Caja Cantabria viajamos también a Belgrado una vez, justo la semana anterior a que la OTAN bombardeara la ciudad. Y había un ambiente prebélico, el Ministerio de Asuntos Exteriores nos dijo que no viajáramos. En cambio, la Federación Europea, la EHF, dijo que o viajábamos o nos eliminaban. El club nos obligaba, nos dijeron que el que quiera que vaya, el que no quiera no vaya. Y recuerdo que también lo mismo, lo que tú dices, la gente lanzando balas a la pista, lanzando sillas, bueno, escoltados todo el rato por las brigadas de Arcán, aquellas famosas con trajes paramilitares, bueno, un miedo, y decía, no salíamos de allí vivos, jugando en Belgrado en el Pionir con 12.000, 13.000 personas. Bueno, hemos tenido algunos viajes a Zagreb, a esa zona balcánica complicados. Alberto, y la etapa en Portland ya era un balonmano diferente al del Atlético Madrid, ¿no? ¿Sentiste que había habido una evolución, qué sé yo, en las transiciones? Era más físico, ¿no? Había cambiado, el balonmano ha ido evolucionando. Yo he tenido la suerte de vivirlo, porque he estado 18 temporadas en la máxima categoría y ha ido evolucionando a todos los niveles. A nivel yo creo que el gran éxito, por ejemplo, que hemos tenido en España ha sido la evolución a nivel de entrenamientos, a nivel de preparadores físicos y a nivel de medicina deportiva, ¿no? Fíjate que antes te rompías un cruzado, era garantía de muerte deportiva. Ahora mismo no hay prácticamente una lesión que retiran ningún jugador. Tenemos jugadores en nuestra liga con más de 40 años y 40 y muchos años. Ahora mismo los jugadores cada vez se cuidan más, cada vez entrenan más, con más conocimiento, se conoce mucho más. Pero sí que esa evolución, como tú comentas, yo he tenido la suerte de estar en toda mi carrera solo en 3 equipos: Atlético Madrid, el TECA Cantabria y el Portland San Antonio. Y he tenido la suerte de ganar títulos con los 3, y bueno, de ganar al Barça con los 3 equipos, que siempre es importante para el Atlético de Madrid, y ver esa evolución, ¿no? Primero pasamos por un equipo que era el Atlético de Madrid, que era la historia de este deporte, en la cual el grupo era el 100% de todo lo que se daba y se pedía. Luego pasamos a un TECA, que era el equipo más profesional que he conocido yo. Estaban los mejores jugadores del planeta, mejores pagados en ese equipo. Y luego fuimos a un Portland, que como tú comentabas, era una torre de Babel, y que éramos un equipo tan tremendamente veterano y profesional que saltábamos cada día al entrenamiento a la pista sin hablar con nadie, porque sabíamos lo que teníamos que hacer. Una mirada nos bastaba para todos. Jackson Richardson miraba para atrás, sabía la defensa lo que tenía que hacer, Kiselev, Yakimov, al final miradas completas, y había días que ni siquiera nos dirigíamos la palabra, y quedaba exactamente igual. Porque cuando saltabas al 40/20, todo el mundo sabía lo que tenía que hacer, todo el mundo era profesional, todo el mundo sabe. De hecho, fíjate, el entrenador de esa época, que fue Zupo Kisoain, muchas veces no aparecía hasta el jueves por el entrenamiento. Estábamos con el preparador físico, con el segundo entrenador, él se dedicaba a preparar los partidos, a verlos, a visionarlos, y aparecía el jueves y el viernes para preparar los 2 últimos entrenamientos antes del partido. O sea, el equipo era profesional hasta unos límites sospechados. Ese equipo ganó también la Champions, ganó la Liga. Pero claro, era otra forma de entender el balonmano, ¿no? Supo intenso, ¿no? También. Muy intenso, muy intenso. Muy intenso. La verdad, mira, ese año del Portland, por ejemplo, el primer año mío que ganamos la Liga, éramos un equipo tan profesional y tan veterano, nos conocíamos todos nuestros cuerpos, nuestros límites, de tal manera que el primer año que ganamos la Liga, creo recordar que de 15 partidos en casa, 14 o 13 los debimos ganar por 1 o 2 goles nada más. Y hay una anécdota buenísima que cuenta un aficionado que estaba siempre sentado detrás del banquillo, que, joder, llegaba el Barça, ganaba de 1, llegaba el colista, le ganaba de 1, llegaba el subcampeón, le ganaba de 1, llegaba el tercero, le ganaba de 1. Y decía, joder, dice, macho, sois unos cabrones, no ganáis de medio gol porque no se puede. Y nosotros decíamos, coño, que tenemos una edad, tenemos que dosificarnos para llegar al final, ¿no? O sea, que éramos un equipo muy veterano, que nos conocíamos a la perfección. Además, contaba una anécdota de eso siempre Jackson Richardson, ¿no? Defendíamos con Zupo siempre en 6-0. Y cuando el partido estaba complicado, Jackson daba la vuelta, nos miraba al resto y decía, me voy a avanzar un ratito, ahora vengo, voy a robar un par de balones. Se iba para adelante, robaba 2 balones, metía 2 goles y tal, y el partido ganado y se acabó. O sea que al final, con esa gente, claro, hablamos otro de los mejores jugadores que ha habido en este deporte también, Jackson Richardson. Ahora eso, ¿no? Porque me parece que los jóvenes también, así como por ahí se perdieron un poco tu talento del extremo derecho, vinculan a Francia con Karabatic, y sin embargo antes de Karabatic estuvo Jackson Richardson, que era un genio, ¿no? Total, en ataque, en defensa, hacía todo.
Todo, hacía todo. Es que esa era la diferencia. Antes los top mundiales hacían todo. O sea, tú veías jugadores como Magnus Wieslander o como Jackson Richardson, atacaban y defendían. Quizás no eran los mejores en todo, pero jugaban 60 minutos en ataque y defensa. Y Francia, con esa Jackson Richardson, en el Mundial de Islandia 95 ya fue campeona del mundo. O sea, estamos hablando ahora de esta gente, claro, han pasado ya 25 años de aquello, pero esa generación de jugadores franceses que fue campeona del mundo, no hay que olvidar, además fue el primer equipo de Francia que fue campeona del mundo, ¿no? La verdad que han dejado mucha huella, mucha impronta, por lo menos en jugadores como yo. Alberto, ¿y cómo el equipo este del Portland, ¿no? Digamos, ¿cómo era el trabajo cotidiano? Porque vos decís bien, ahí eran varios veteranos, ¿no? Pero en la pista se los veía con un hambre y una voracidad tremenda para ganar. Sí, yo creo que la palabra es profesional. Era el equipo más profesional que he conocido yo en mi vida. Porque todos los jugadores sabían lo que tenían que hacer. Y todo el mundo sabía que este era su deporte, que se les pagaba por jugar, por estar al 100%, y era un equipo súper, súper profesional. Ya te comento, teníamos los rusos por un lado, que estaban Kiselev y tal, los españoles, la gente que llevaba mucho tiempo en el Portland, los otros extranjeros, llegamos a tener también daneses, alemanes, etcétera. Éramos, como tú dices, una torre de Babel, pero todo el mundo sabía lo que tenía que hacer. Todo el mundo se cuidaba, todo el mundo acudía a los entrenamientos, todo el mundo siempre pasaba por los servicios médicos. Teníamos, recuerdo, bidones de 1,50 m de los grandes, de hielo. Al acabar cada entrenamiento había media zona metido en billones de hielo hasta el pecho prácticamente. Decía, bueno, porque éramos jugadores muy veteranos todos, ¿no? Eso lo puede contar Mateo Garralda, que decía que después de cada entrenamiento se metía en hielo prácticamente hasta el pecho y se quedaba ahí 20 minutos y dice, es que si tengo que ponerme hielo en todos los sitios que me duele, me tiro aquí esta mañana. Entonces se metía en un barril lleno de hielo, pero aún así era gente muy, a ver, eran ganadores natos, se juntaron ahí los mejores jugadores. Fíjate el año de Jovanovic, teníamos en primera línea a Jovanovic, a Alberto Martínez, a Jackson Richardson, Lasse Bosen. O sea, teníamos una plantilla de leche. La portería teníamos a Vladimir, al difunto Vladimir Rivero, al portero cubano, que hizo una temporada maravillosa, Alessandro Bulligan. Bueno, la verdad es que he tenido la suerte de estar con jugadores que eran top mundiales. Alberto, ahora Garralda ahí bien, ¿no? Porque Garralda también era grande en ese momento y muchos pensaban por ahí que iba a Portland a retirarse porque era su casa, porque él era vasco también y sin embargo se metió en unas temporadas infernales. No, Mateo salía a la pista y se pegaba con quien hiciera falta para ganar. Mateo ha sido un ganador nato toda su vida y no ha conocido al rival ni el que estaba enfrente ni nada de nada. O sea, Mateo es un ganador nato y aunque estuviera cojo, le he visto jugar cojo, le he visto llegar a un partido que no podía ni moverse con una espalda completamente contracturada, darle un pinchazo y salir a jugar. O sea, era un jugador que no le importaba poner en riesgo tu salud, lo que hiciera falta con tal de ganar y de ganar. Tiene una entrevista muy famosa después que perdió la Champions en Montpellier, un poco enojado con los árbitros. Joder, macho, yo estaba al lado de él, me acuerdo, cuando nos entregaron la medalla de su campeón, él cogió la medalla, la escupió y se la tiró a los árbitros. ¿En serio? Sí, estaba yo al lado de él. No, la verdad que el arbitraje fue horroroso, nos hicieron una pelada. Fíjate que habíamos ganado, creo recordar, la final de 8 o 9 goles o algo así y perdimos de 11 la vuelta a esa final, algo que era impensable. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Tú te imaginas en una final de Champions de fútbol de esa época que el equipo de casa gane 4-0 y pierda la vuelta 6-1? Es impensable. Esto era habitual en balonmano. O sea, ganabas una final de 8 o 9 goles y sabías que a la vuelta, como los árbitros estuvieran un poquito despistados, te la pelaban. Y así nos pasó. Y además que fue, bueno, yo he visto varias veces esa final y el robo es de esas cosas que quedan enmarcadas. Bueno. Había un joven Karabatic ya en ese equipo, en Montpellier. Sí, un joven Karabatic antes de marcharse al Kiel. Y bueno, y tenían un muy buen equipo. Estaba Didier Dinard, estaba Miquel Guigou, había mucho. Omeyer también en la portería, es verdad. Estaba Bojinovic también en la primera línea. Tenían un muy buen equipo. Lo que pasa es que nosotros creo sinceramente que éramos mejores. Pero bueno, allí nos ganaron creo que de 10 o de 11 y no ganaron la final. Y bueno, el mal cuerpo que se te queda es uno, yo creo, de los peores recuerdos que tengo de mi carrera deportiva. Alberto, y después de Portland tuviste un paso fugaz fuiste entrenador ahí en Cantabria. Sí, estuve 2 años.
en Cantabria, pero fíjate, el equipo ya había muy venido a menos, teníamos muy poquito presupuesto, tuvimos problemas para mantenernos esos años, pero bueno, conseguimos salvarnos las 2 temporadas que estuve yo, salvamos la categoría. Fíjate, curiosamente, al año siguiente se descendió y fue cuando empecé en la tele, ¿no? Además, yo tuve un problema de corazón, me operaron, me pusieron un stent en una de las coronarias y, bueno, me recomendaron alejarme de los banquillos, del estrés, de todo ese mare magnum de la competición, de la alta competición. Y bueno, justo apareció Luis Miguel López me ofreció ser comentarista con él y empecé mi andadura en televisión, fíjate, ya hace, pues de esto, pues prácticamente 15 años, ¿no? Que empecé con Televisión Española y ahí sigo. Ahora, es un lindo trabajo el que haces en la televisión, porque, digamos, se puede disfrutar y me parece que el aporte que haces al espectador es espectacular. Bueno, he tenido la suerte también de tener comentaristas al lado que amaban este deporte y que lo aman, ¿no? Paco Caro, yo lo comento muchas veces, es muy difícil encontrar un periodista que no sepa mucho de balonmano, como cuando él llegó, que renuncia al fútbol, a ser editor de fútbol, de la Champions, al mundo del fútbol, para volcarse completamente en el balonmano, ¿no? Y es lo que ha hecho. Ya ha llegado a ser un referente absoluto a nivel mundial como narrando balonmano, ¿no? Y sí que es cierto que hacemos una muy buena duple y que intentamos... tenemos la suerte que nosotros trabajamos en televisión y que el espectador en su casa ya ve lo que sucede, ¿no? Nosotros intentamos explicarle al que no sabe por qué suceden las cosas, ¿no? Muchas veces nos comentan, joder, es que ha entrado un tío andando por el centro de la defensa. Bueno, no ha entrado andando por el centro. Es que ha habido una situación previa, ha habido un bloqueo, después del bloqueo ha habido un no sé qué. ¿Sabes? Intentas explicarlo rápidamente para que el que está en su casa, que no sabe de nuestro deporte, diga, coño, pues es verdad. Y sí que es verdad que había un bloqueo y que por eso ha entrado andando, ¿no? Facilitar un poquito al espectador al que no sabe, porque al que sabe al final tampoco le tienes que explicar mucho las cosas porque ya se da cuenta de ellas. Pero sí que está bien y ayudas a que se enganche el que no sabe si le explicas por qué suceden las cosas, por qué pitan unas cosas y otras no, y le das a entender un poquito el deporte, porque el deporte, nuestro deporte es precioso, es muy visual, es rápido, es fuerte, es duro, es espectacular. Entonces, cualquiera que lo ve ya lo tiene ganado, ¿no? Pero si le explicamos un poquito al que no sabe, pues probablemente le enganchemos, que es lo que queremos. Ahora, a Paco le tocó la difícil tarea de reemplazar un poco en el plano internacional a Luismi, ¿no? Digamos, logró aún así enamorarnos a los espectadores que nos habíamos enamorado de la voz de Luismi de jóvenes. Sí, sí, porque además es que le pone la misma intensidad, las mismas ganas, la misma ilusión. Y además Paco Caro es un erudito absoluto, o sea, te pones a hablar con él de filosofía y te deja con la boca abierta. De hecho, muchas veces parafraseamos a escritores y tal, la gente nos mira un poco diciendo de qué están hablando estos dos, ¿no? Una anécdota que contamos una vez sobre la suerte, y yo mencioné a Séneca que decía que la suerte era la intersección entre la preparación y la oportunidad. Pues fíjate, al final él hizo un comentario también sobre ese tema. Y acabamos saliendo en el mundo deportivo, una periodista deportiva escribiendo, no me lo puedo creer, dos comentaristas deportivos hablando de filosofía, ¿no? Nada, intentamos que sea lo más ameno, lo más entretenido posible y, ¿por qué no?, que sea divertido, ¿no? Tenemos una complicidad que nos gusta mucho y lo que tú dices, las generaciones van pasando, hay una generación que jamás olvidará a Luis Miguel López, yo entre ellos, porque yo estuve muchos años con Luis Miguel López, yo empecé, fue el que me llevó a la televisión y ahora está Paco Caro con otro balonmano más dinámico. Y a todo esto, no sé si lo saben ustedes, Luis Miguel López ha vuelto a la televisión. Sí. Con televisión narrando la Liga Sobal de balonmano también, con Albert Rocas, con otro extremo derecho. Así que gracias a Dios lo hemos repescado. Él no podía trabajar hasta que se hubiera jubilado por el tema de la televisión española, que él salió con un ERE en aquella época y ahora que se ha jubilado la ha repescado Gol Televisión y está haciendo lo mejor que nos podía pasar a nuestro deporte, que Luismi volviera. Bueno, Alberto, y si te faltara algo, también trabajás en la Federación Española de Balonmano. No te queda nada por hacer en el mundo de balonmano. Pues no, porque también pité, poquito, pero también pité. Lo he hecho de todo, he sido jugador, he sido entrenador, he arbitrado algún partido, he trabajado en televisión y ahora estoy en la federación. No, muy bien, muy bien. La verdad que tengo la suerte también de estar en la federación en la época que está nuestro presidente Blázquez, Francisco Blázquez, que ha dado una vuelta enorme a la federación. Ahora tenemos 14 selecciones con muchísimo trabajo, con muchísima concentración, mucha intensidad. Nuestra federación económica nuestra federación está a un nivel económico que no ha estado jamás, con un rendimiento máximo. Fíjate que hemos pasado prácticamente de tener un 70% de ayudas estatales a lo contrario, a solo un 25%.
tenemos el 75% de recursos propios y eso es un mérito de nuestro presidente, que es una persona que está 300 días en la calle con todo el mundo trabajando y negociando, y eso nos permite, ese esfuerzo, ese trabajo y ese potencial económico que ha metido en la federación, pues permite que los técnicos, que los directores técnicos puedan trabajar, puedan planificar y podamos tener recursos para que nuestros jugadores estén en las mejores condiciones posibles. Alberto, y antes nos contabas un poco de este trabajo de base que con tanta dedicación hace Jordi. Se habla mucho de la cuestión del recambio, ¿no? En España, de que hay jugadores como Julen, como Viran, como Guardiola, como Cañe, que son grandes y que se prevé que después de Tokio quizás algunos dejen de ser internacionales. Vos que estás metido, ¿cómo ves el recambio para España? Tenemos recambios. Lo que pasa es que sustituir a los top mundiales es muy complicado porque la línea de ser campeón, estar en las medallas, a ser quinto o sexto es muy pequeñita, es muy finita. De hecho, nos hemos estirado nosotros durante prácticamente 25 años sin pasar del quinto puesto hasta que conseguimos la primera medalla y luego estuvimos también muchos años hasta que conseguimos el primer título, ¿no? Es complicado, pero sí que se está trabajando en ese sentido. Jordi tiene muy claro cuáles son las necesidades. Jordi y Carlos Viver, porque hablamos siempre de la parte masculina. Sí, es cierto. Carlos Viver. Claro, fíjate que un equipo prácticamente hecho con retales y poquito a poco fue subcampeón del mundo el año pasado, ¿no? En el Mundial de Japón. Por un pelito encima, ¿no? Un pelito de nada, con una última posesión mal jugada y una decisión muy discutible. Pero bueno, el hecho es que ellos dos son directores técnicos, cada uno lleva el área masculina y femenina por separado y atiende a las necesidades y pueden planificar su trabajo con respecto a las necesidades del equipo absoluto. Tiene muy claro tanto Jordi como Carlos cuáles son las necesidades del equipo de arriba y se trabaja desde abajo precisamente para dirigir esas necesidades y que sean lo menos traumáticas posibles. Yo creo que tenemos recambios prácticamente en todos los puestos, algunos van a ser más complicados que otros. Afortunadamente, portería, extremos, pivotes, yo creo que lo tenemos con ya primera línea, lanzamiento exterior famoso, pero me preocupa menos en el sentido que nosotros somos capaces de generar juego, de generar otras situaciones y si no metemos el gol desde 10 metros lo meteremos desde 9 y si no desde 8 y si no desde 6. Al final puedes encontrar soluciones. Lo que te da claro es que tienes que tener muy claro cuáles son tus necesidades e intentar cubrirlas, que es lo que están haciendo los directores. Bueno, Alberto, la verdad, muchísimas gracias. Podríamos estar, creo que, varias horas más charlando contigo. Te agradezco por el gran momento que nos has hecho pasar, pero sobre todo a nivel personal te agradezco por haber sido siempre ahí un referente y un hombre a quien mirar y a quien tratar de imitar. Muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme que desde allí, desde el otro lado del charco, os acordéis de nosotros, que estamos aquí para lo que necesitéis, que ha sido un placer enorme para mí también. Bueno, Alberto, gracias. Y feliz cumpleaños a los muchachos ahí. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao.